Buenas tardes con todos, siendo las 5 en punto. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Educación y del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña en este momento la magíster Elena Bizurraga, quien va a tener a su cargo el 7º webinar que organizamos desde el área de educación. Este 7º webinar tiene como nombre Orientaciones para la evaluación formativa en la educación no presencial. Para mí es un agrado presentar a Elena, amiga personal, ¿no? Compañera de promoción de estudios de la Universidad Católica, con la cual hemos compartido muchísimas experiencias. Elena es actualmente directora peruana del Colegio Hiram Bingham de British International School of Lima. Asimismo, trabaja para la Organización del Bachillerato Internacional como asesora de colegios, capacitadora de maestros y personal de liderazgo, así como líder de procesos de evaluación y acreditación de colegios para el Bachillerato Internacional y para el Latin American Heads Conference, organización que reúne a los colegios británicos de Latinoamérica. Elena, durante todo este tiempo, ¿no?, se ha formado y tiene una pasión por la evaluación. Y justamente por ello la invitamos a participar de este 7º webinar sobre evaluación para el aprendizaje. Es importante señalar que hoy en día, ¿no?, en el contexto en el cual nos encontramos, el tema de la evaluación cumple un rol sumamente importante. Si antes, ¿no?, de esta pandemia ya nos preocupaba el tema de la evaluación, hoy en día tiene muchísima más importancia. Y por eso es que hemos creído pertinente desde el área de educación trabajar este tema tan importante y no verlo como algunos autores, ¿no? Andrea Antiví mencionaba, hablaba de la evaluación como la constante macabra, ¿no? O Pedro Ravela habla de la evaluación como el elefante invisible. Entonces, hoy en día tenemos que dar paso a una evaluación diferente, ¿no?, a una evaluación formativa, a una evaluación que realmente se preocupe de los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Muy bien, entonces sin más preámbulo, presento a Elena, quien va a tener unos 35 a 40 minutos para su exposición. Les pido por favor a cada uno de ustedes invitados, profesores de la educación básica, que vayan formulando sus preguntas, sea a través del Zoom o sea a través del canal de YouTube de la Facultad de Educación. Muchísimas gracias y entonces los dejo con Elena Bizurraga. Elena. Gracias, Patti. Muchas gracias, estimados participantes, por su interés en esta presentación. Quisiera empezar agradeciendo a la Facultad de Educación y al CICE por esta invitación y también felicitarlos por esta iniciativa de crear esta serie de webinars que sin duda son un gran apoyo para los maestros en estos tiempos de crisis, tiempos de pandemia. Bueno, sin más, vamos a iniciar la presentación. Si nos podemos poner en modo presentación. Muy bien. Perfecto, pasamos a la siguiente, por favor. Esta presentación busca responder básicamente a 3 preguntas. ¿Qué entendemos por evaluación formativa? Sé que tenemos todos ya un concepto sobre evaluación formativa, pero vamos a buscar algunos elementos importantes para asegurar que todos estemos alineados en lo que comprendamos por esta evaluación. Luego un poco considerar qué pasa en este nuevo contexto a distancia en relación a evaluación, que debemos atender allí, y finalmente de una manera práctica ya buscar cómo es que vamos a fomentar un enfoque de evaluación dentro de este contexto no presencial en el que todos nos vemos involucrados hoy en día, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, un poco para responder a la primera pregunta, quisiera empezar destacando ese proceso constante, permanente que debe caracterizar a la evaluación, ¿no? Todos entendemos por evaluación a ese proceso continuo de recabar y analizar evidencias del aprendizaje. ¿Para qué? Para luego tomar decisiones para la mejora, ¿no? Pero realmente lo hacemos de manera permanente, logrando que sea parte del proceso de aprendizaje y de enseñanza,
o sigue siendo un proceso aislado, un proceso que a veces hacemos y que no lo tenemos incorporado a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, por esto les traigo esta cita en la que vemos claramente cómo la evaluación está presente desde que seleccionamos las competencias y las capacidades que debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Desde el primer punto que empezamos a planificar, ya tenemos en mente qué queremos que los alumnos aprendan y por lo tanto la siguiente pregunta es, ¿y entonces qué va a hacer el alumno para demostrarme que es capaz de lograr esos desarrollos, ¿no? ¿Cómo lo va a demostrar? Y allí ya estoy pensando con un ojo de maestro evaluador. Eh, y, y por lo tanto, esto nos va a dar ya un norte, ¿no? Un saber, empezando con un fin en mente, muy bien, entonces ya sé hacia dónde voy, cómo durante todo el camino voy a ir recogiendo distintas evidencias que me van dando información de cómo me estoy acercando a esa meta, ¿no? Ya de esa manera ir recogiendo información que voy a compartir con el alumno y que nos va a ayudar a ambos en este proceso a tomar decisiones para la mejora. Siguiente, por favor. Si nosotros pensamos en el propósito de la evaluación, en realidad es uno solo, muy grande, un mega propósito, si queremos decirlo, que es el de recoger evidencias para determinar dónde se encuentra un alumno con respecto a los aprendizajes esperados, ¿no? Y tomar decisiones para la mejora, como dijimos. Pero el modo en que nosotros obtenemos esas evidencias para tal propósito difiere. Y esto es lo que cambia el énfasis que le damos a la evaluación. Entonces, por un lado, evaluamos para certificar el aprendizaje. Ahí estamos dando un énfasis en evaluar en momentos específicos, ¿no? Vamos a detener un poquito el proceso de aprendizaje y enseñanza y ver hasta aquí cuánto se logró. Este tipo de evaluación emite juicios, ¿no? Provoca, digamos, lo que tiene como resultado son calificaciones del alumno, porque hasta aquí hemos visto cuánto ha aprendido y hacemos un reporte seguramente de esto, o compartimos las calificaciones. Y históricamente, digamos, esto es lo que llamamos como medir el aprendizaje y es lo que ha primado en cuanto a evaluación. Este enfoque sumativo, por eso es que siempre se ha relacionado a evaluación, sinónimo parece de exámenes, de calificaciones y por lo tanto de estrés y de ansiedad, ¿no? Asociado a estas emociones. Cuando hay una dimensión de la evaluación que es la más, digamos, la que debemos enfocarnos mucho más, que es en la de acompañar el aprendizaje, ¿no? En hacerle un seguimiento para ir verificando el progreso. Esto es continuo, esto es lo que es parte del día a día y aquí es donde vamos a hacer una diferencia, al identificar que la evaluación es parte de cada una de mis sesiones de aprendizaje. Yo no debo esperar a hacer, por ejemplo, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 o sesión de aprendizaje 1, 2, 3, 4 y ahora paramos un ratito para ver cuánto aprendimos. No, en cada momento que nosotros estamos trabajando en nuestras sesiones de aprendizaje es ver y aquí cómo lo voy a mirar, cómo le voy a dar la vuelta, como si fuera el otro lado de la medalla, ¿no? Esta es mi sesión de aprendizaje, estas son las experiencias que estamos haciendo para aprender, cómo lo vamos a evaluar, cómo voy a recoger evidencias en el momento, rápidas, continuas, frecuentes, que me den información de qué cosas se está comprendiendo. Y esto requiere de mucha interacción entre el maestro y el estudiante, ¿no? Es una evaluación que no juzga, no estoy recogiendo información para juzgar, sino para describir, ni siquiera para calificar, solo para describir el aprendizaje, para retroalimentar. Es una información que va además poner al alumno en un rol protagónico al promover su autoevaluación y su reflexión, ¿no? Esta evaluación formativa es lo que llamamos también a veces, lo deben haber escuchado como el seguimiento y la documentación del aprendizaje, ¿no? Para poderlo guiar. Y también aquí quisiera decir algo más. Lo que hace que la evaluación sea formativa no es que anteceda a la evaluación sumativa, ¿no? Que muchas veces se cree eso. Bueno, estoy evaluando de manera formativa porque estoy evaluando durante el proceso y porque lo hago antes de llegar a una sumativa. No necesariamente por eso es formativa. Es formativa porque durante todo ese proceso estoy dándole distintas oportunidades a los alumnos, proveyéndolo de distintas experiencias para que pueda ir replanteando su desempeño y acercándose a esas metas que son las que hemos identificado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Una evaluación con estas características busca responder a 3 preguntas claves. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo llegamos? Y para esto nosotros podemos establecer, Jan Chapuis nos señala 7 estrategias para poder ir respondiendo a estas preguntas clave, ¿no? La pregunta
de hacia dónde vamos, tiene que ver con tener claras nuestras metas, nuestras expectativas de aprendizaje, qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Y para ello, en primer lugar, proveer de una clara y entendible visión de los objetivos, compartir con nuestros alumnos los objetivos y criterios de evaluación, de manera que todos ellos sumen sus esfuerzos en la dirección correcta, tengan un norte hacia el cual caminar, sepan qué se espera de ellos. Una estrategia para también compartir los criterios con los alumnos es trabajar con puntos de referencia o benchmarks, que son lo que Jan Chapuis nos dice, ejemplos buenos y malos de trabajo. Se refiere a estas muestras de aprendizaje que reúnen los criterios o no los reúnen y que vamos a desmenuzar con los alumnos para ver muy bien de este trabajo qué lo hace bueno, qué no lo hace bueno, y de esa manera ellos puedan entender qué es lo que se espera al realizar una tarea o al estar envueltos en una experiencia de aprendizaje, ¿no? Les da como mayor claridad. Para responder a la pregunta ¿dónde estamos? Aquí es donde, como les dije hace un momento, hacemos la gran diferencia. Dónde estamos es parte de cada una de nuestras sesiones de aprendizaje, y es lo que tenemos que tener claro. Son allí, en cada una de esas sesiones, las constantes lecturas que vamos a ir tomando para ver cómo nos está yendo, ¿no? Al trabajar en nuestras experiencias y recogiendo evidencias a la par que van ocurriendo los avances. Y con estas evidencias, ¿qué hacemos? Pues retroalimentamos, ¿no? De manera descriptiva, de manera regular, oportuna, porque si pasa el tiempo ya tampoco tiene mucho sentido hacerlo, y enseñar a los alumnos en este proceso autoevaluarse en relación a esos criterios que ya compartimos con ellos. Ya sabemos hacia dónde ir, entonces voy a contrastar dónde me encuentro yo en relación a esto que estoy aprendiendo y qué metas puedo establecer para seguir avanzando. Esta seguir avanzando ya tiene que ver con el cómo llegamos, ¿no? Que implica la tercera pregunta, que es un poco ir monitoreando la ruta, así como un Waze que me dice, bueno, muy bien, por este lado no vayas, que hay mucho tráfico, mejor toma este camino, perfecto. De esa misma manera, ir guiándonos, ir tomando estas lecturas para poder guiar nuestro camino y replantear nuestras estrategias. Y en este caso, el maestro es el primero que debe ir enfocando sus estrategias de clase, digamos, en relación a responder a estas necesidades, preocupaciones de los alumnos, diversificar, ¿no? ¿Qué nuevos recursos puedo traer? ¿Qué debo ampliar? ¿Qué debo profundizar para poder seguir apoyando e ir acercándonos juntos a la meta? Los alumnos, por su lado, van a enfocar su revisión en un aspecto a la vez, ¿no? Porque menos es más, y entonces la información, la retroalimentación que le hemos brindado, cómo los va a ayudar para que ellos se enfoquen en algo por mejorar y puedan tener ya, sabiendo hacia dónde deben ir, conociendo los criterios de evaluación, cómo pueden ir encontrando en distintas muestras de trabajo evidencias que le permitan demostrar que están acercándose o no a su meta. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con un proceso de reflexión de los alumnos, ¿no? Que les permite ir monitoreando su aprendizaje y también compartir sus hallazgos con los demás a través de conferencias o de explicaciones y documentar su aprendizaje, por ejemplo, en diarios de reflexión o en portafolios, ¿no? Los portafolios donde nosotros podemos seleccionar, donde ellos pueden seleccionar una serie de evidencias con reflexiones que nos ayuden a todos a ir entendiendo cómo va ese progreso en su aprendizaje. Entonces, todos estos elementos juntos son los que hacen que la evaluación tenga este enfoque formativo, ¿no? Como les decía hace un momento, no solo por creer que estoy dentro de un proceso evaluando, pero si en ese proceso lo que hago es pararlo para evaluar, así pare muchas veces, puedo estar haciendo mini evaluaciones sumativas en lugar de promover un proceso formativo realmente que lo que hace es trabajar a través de estrategias diarias, el ver hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo llegamos. ¿Qué pasa ahora? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa ahora en esta nueva realidad que nosotros tenemos en la que estamos involucrados? Siguiente, por favor. Ante este nuevo contexto que estamos todos viviendo y que nos vemos obligados a atender, ¿cómo abordar una evaluación que acompañe, que haga seguimiento y que documente el aprendizaje, ¿no? Cuando no nos es posible observar ni interactuar físicamente con nuestros estudiantes. Entonces, pues, parece un poco paradójico, ¿no? ¿Cómo me dices que interactúe, cómo me pides que lo haga diariamente o constantemente si no veo a mis alumnos? Y esto no solo puede resultar paradójico, pero sobre todo es necesario porque estamos ante un momento en que
tenemos que aprovechar este espacio de evaluación formativa para formar sí o sí alumnos autorregulados, para formar aprendices autónomos que puedan tomar decisiones. Ahora no tenemos más opción, ellos deben tomar muchas decisiones por sí mismos y nosotros podemos acompañar ese proceso a través de una evaluación que los ayude a plantearse metas, a reflexionar y a buscar mejorar y, ¿por qué no?, a motivarlos también para aprender. Más adelante vamos a ver cómo a través de la reflexión podemos lograr que los alumnos se motiven en su aprendizaje, ¿no? Y sí existen investigaciones, incluso esto no es a priori, hay investigaciones que se han hecho donde se revela que la evaluación formativa en espacios virtuales no solo es posible, sino que es necesaria, porque le da ese matiz, digamos, de alumno autónomo, de aprendiz autónomo, que toma decisiones y que encuentra un espacio para poder enriquecerse y hacerse agente de su aprendizaje, que es lo que queremos. Siguiente, por favor. Para poder lograr esto, lo primero que debemos hacer, por supuesto, es mantener la interacción, ¿no? A través del medio que nosotros estemos empleando ahora, pero no perder ese vínculo con nuestros alumnos. Esto es importante porque, y lo podemos hacer a través de estos comentarios regulares que les enviamos sobre sus trabajos para que ellos sepan que estamos pendientes de lo que están haciendo y así se van a sentir también más confiados y de lo que están logrando. No olvidemos que esto para nuestros alumnos es un proceso que también les da mucha incertidumbre, ¿no? Ellos, nosotros como maestros sabemos que los alumnos no van a aprender si es que emocionalmente no se encuentran seguros, confiados, entonces también es importante mantener ese vínculo para poder permitir que nuestros alumnos al estar con mayor confianza, en mayor seguridad, puedan aprender mejor. El trabajo con los padres también es importante, no descuidar esta dimensión y sobre todo hacer conocer a los padres cuál es este valor de la evaluación formativa, ¿no? Que ellos no nos pidan que les estemos dando notas, sino que entiendan además cuál es su rol, cuál es ese rol en acompañar ese aprendizaje de sus hijos. Y para esto, bueno, lo que un poco les propongo es dentro del horario que nosotros planteamos a nuestros alumnos, ya sea que tenemos una plataforma de clase virtual, ya sea que lo estemos haciendo a través del WhatsApp, a través del correo, pero dentro de la forma que estemos usando, establecer o mantener un horario, un espacio, como les he puesto allí, para el estudio independiente, digamos, de los alumnos y donde nosotros nos mantengamos disponibles para tener dudas, disponibles para tener conferencias de repente de 1 a 1 con ellos o en grupos pequeños donde ellos puedan aprovechar para preguntar, para repreguntar y nosotros también para darle una retroalimentación oportuna, ¿no? Entonces, mantener un espacio para ese vínculo, para esa conversación es fundamental. Y aquí algo más a considerar, siguiente por favor, en la evaluación a distancia, es enfocarnos en el propósito, ¿no? ¿Qué es importante que nuestros alumnos aprendan? Sabemos que aquí hay que priorizar, reconocer que no vamos a poder cumplir con todo lo que teníamos planeado para este año, ¿no? Entonces, rescatar lo fundamental, saber ser flexibles con ello y dar importancia en este contexto a aprendizajes relacionados a los intereses y a la vida real de nuestros alumnos. Por ejemplo, a temas en relación a responsabilidad sobre su propia salud, en relación a ciudadanía, a convivencia, a derechos, temas en relación a las diferentes formas de aprender, incluso porque ahora estamos todos en una distinta forma de aprender y qué otras pueden haber y trabajar esos temas con ellos y a partir de eso, pues, involucrar todos los demás aprendizajes, competencias que necesitamos desarrollar. Hemos dicho compartir los objetivos y los criterios con ellos, ¿no? Y aquí importante y más importante que nunca, porque no solamente es qué vamos a aprender, sino cómo lo vamos a aprender. Y ellos tienen que ser conscientes de esto, qué cosa les ayuda a aprender mejor, para que se conozcan más como aprendices. Otro aspecto importante es buscar las evidencias, ¿no? Hemos dicho que es un momento de ver el dónde estamos, el recojo de evidencias. Pues bien, en este nuevo espacio, ¿de qué maneras vamos a hacer ese recojo? Aquí hay que determinarlo. Cuando estábamos en clase era muy sencillo porque los veíamos a los chicos todo el día, pero ahora, ¿qué recursos? ¿Por medio de qué recursos vamos a recoger esos aprendizajes, ¿no? Hay que empezar con poco.
Esa es una recomendación, no usar demasiadas herramientas a la vez, ¿no? A veces nos podemos marear en la web encontrando una serie de apps interesantes, pero hay que empezar con lo conocido para no abrumarnos nosotros y no abrumar ni a nuestros alumnos ni a nuestros padres. No se trata de usar además demasiadas herramientas, sino de cómo las vamos a usar. Acá lo importante es que todo esto nos va a permitir recoger información importante para replantear nuestras estrategias. Proporcionar comentarios, ya lo hemos dicho también, y más adelante vamos a ahondar un poquito más sobre lo que es la retroalimentación, planear actividades y espacios diferenciados, ¿no? Porque nuestros alumnos aprenden y siempre han aprendido de distintos ritmos, cada uno de ellos tiene distintos intereses, entonces aquí cómo voy a poder buscar también una serie de recursos diversos y dar diversas oportunidades a los alumnos para poder atender esa diversidad y promover a la par su autonomía, ¿no? Entonces, estas consideraciones especiales, digamos, en relación a este nuevo contexto, y esta breve sobre lo que es formativa que les quiero compartir. Entonces, siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿se me escucha? ¿Me sale que mi conexión es inestable? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Cómo fomentar un enfoque de evaluación formativa en la educación no presencial, ¿no? Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, vamos a ir ahora viendo paso a paso, revisando de qué maneras podemos fomentar una evaluación formativa en este contexto no presencial, ¿no? En un contexto en el que podemos usar muchas herramientas tecnológicas, como les decía, hay que tener cuidado, hay que revisar la privacidad de ellas, en algunos se comparten datos, sobre todo si los alumnos son quienes deben abrir cuentas para poder bajar estas aplicaciones. Es importante allí, como equipo de maestros, revisar cuáles son más convenientes a usar, probar nosotros primero. Muchas de estas aplicaciones que podemos encontrar en la web son gratuitas. Hay que explorar y hacer una buena selección. De acuerdo a las bondades que nos brinden y lo que nosotros necesitamos realmente ofrecer. Menos es más, como les digo, y sobre todo ver cómo las vamos a usar y para qué nos van a servir. Entonces quiero compartir con ustedes en relación a estas tres preguntas, ¿a dónde vamos? Como dijimos, ¿dónde estamos y cómo llegamos? Con algunos ejemplos y ahondando un poquito más en qué implica cada uno de ellos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Muy bien, aquí les traigo dos ejemplos y bueno, para asegurarnos de compartir los criterios de evaluación con nuestros alumnos podemos usar diferentes medios, ¿sí? Si estamos usando una plataforma de clase, como de repente algunos usamos Google Classroom, ¿sí? Otros estamos usando Moodle, podemos utilizar el tablón de la clase, que es esta página principal, donde lo que hacemos es colgar la actividad o la tarea que deben hacer los alumnos, no olvidarnos nunca de incluir ahí qué es lo que se espera de ellos, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Más allá de la actividad, de lo que van a hacer, es esto para qué les va a servir, qué van a aprender, de qué les va, qué es lo importante de ello, ¿no? ¿A qué nos lleva? ¿Qué es lo que deben demostrar? Esto lo podemos compartir con ellos, por ejemplo, y bueno, y si lo hacemos a través de un archivo, de un correo electrónico, de un WhatsApp, el medio que usemos para enviar la sesión de aprendizaje, la tarea, utilizar eso mismo, pero para compartir este criterio de evaluación, que se puede hacer, por ejemplo, a través de una rúbrica, donde ya están los criterios de evaluación con los indicadores de logro en distintos niveles, ¿no? Incluso este ejemplo que les pongo aquí es uno que han trabajado unos alumnos que ya tienen experiencia, digamos, en que el profesor comparta estos criterios con ellos y ante un trabajo de grupo, ellos mismos crearon sus criterios y pueden participar de esa manera. También esto es lo importante de aquí, que ellos pueden participar del diseño de esta herramienta que les va a servir para evaluar lo que se espera de ellos, ¿no? En el caso de los más pequeños, las maestras de clase lo que muchas veces hacemos es basarnos en dos entradas, digamos, en el hoy aprenderemos a, ¿no?
y sabremos que lo hemos logrado cuando. Esto se puede seguir compartiendo a través del medio que utilicemos para comunicarnos. En el caso de los más pequeños, por ejemplo, a través de un video donde los padres, por supuesto, les van a ayudar a descargar un video donde les mandemos las rutinas de la mañana, lo que vamos a estar aprendiendo hoy, y allí ser muy claros en qué se espera de ellos, ¿no? O cómo van a saber ellos que lo han logrado, como dice aquí, que es un poco esa evidencia de aprendizaje que se busca. Para el caso de los más pequeños, como les decía esto, y de los más grandes, de los alumnos ya de primaria y de secundaria, pues tener la rúbrica o una lista de cotejo muy puntual con todo el listado, digamos, de lo que se espera, ¿no? Pero sobre todo hacerlos participar. Aquí es importante también lo de los puntos de referencia, que les decía hace un momento, el desmenuzar los trabajos, las muestras de trabajo, para que ellos vean qué se espera realmente de ellos. No es solamente entregarlo de manera frontal. Aquí está, vean ustedes qué necesitan demostrar, sino cómo lo construimos, cómo lo dialogamos y cómo lo elaboramos juntos también para comprenderlo mejor. Siguiente, por favor. Sobre la pregunta, entonces ya estamos claros sobre hacia dónde vamos, que es compartir criterios con nuestros alumnos de diferentes formas, de acuerdo a su edad y usando diferentes medios, y ahora vamos a ver dónde estamos, ¿no? Y para esto aprovechar cada experiencia de aprendizaje, como ya lo dije, como una oportunidad para recoger las evidencias, no solo de la comprensión, por favor, sino también del estado anímico, de la parte emocional. Esta parte nunca hay que descuidarla, cómo se sienten nuestros alumnos, qué les preocupan. Establecer estrategias de aprendizaje donde no solo nos demuestren ellos qué saben, qué creen saber o qué han entendido, sino también qué les ha parecido, qué les interesó más, qué otras preguntas tienen, qué les preocupa de esto. Entonces, preguntas también o recojo de evidencias en relación a lo emocional también es importante, ¿no? En nuestro rol como guías con nuestros alumnos. Este recojo de evidencias es constante, es diario, en cada sesión debemos buscar la oportunidad de hacerlo, y lo podemos trabajar tanto en forma sincrónica como asincrónica, ya que ahora nos encontramos en este espacio virtual. Entonces, siguiente, por favor. De manera sincrónica, que es en tiempo real, como ahora que ustedes me están escuchando en este momento, ¿no? Aprovechar, así como ahora, una videollamada, ya sea utilizando el Zoom, ya sea utilizando el Meet, que es la herramienta de Google, o una videollamada por WhatsApp, en pequeños grupos, donde yo pueda ir constatando y tomando diferentes lecturas de lo que nuestros alumnos, mis alumnos me están siguiendo, ¿no? Puedo utilizar, porque estas herramientas tienen siempre un chat donde podemos ir escribiendo y hacer algunas preguntas de respuesta corta, e ir constatando que nuestros alumnos nos están siguiendo, porque a veces tenemos alumnos que apagan cámara y micrófono y no sabemos si realmente están ahí. Entonces, cómo a través de ciertas preguntas puedo ir rescatando y verificando la comprensión. En el caso de los más pequeños, ayudarnos, por supuesto, de los padres para crear de repente a través de una serie de tarjetas de colores distintos, con sí o no, con emojis, ¿no? Donde ellos puedan mostrar su tarjeta ante la pantalla y nosotros crear un código con ellos, ¿no? De repente tengo una pregunta, es la tarjeta, no sé, amarilla, o esto no lo entendimos, ¿no? Necesito practicar otra vez, tal vez la tarjeta roja, o la que diga no, o también con el cuerpo, ¿no? Los manitos cruzados pueden decir algo, las manitos arriba. Entonces, de esa manera vamos tomando la lectura constante, ese seguimiento constante con nuestros alumnos en forma sincrónica. Además que si es con movimiento, pues para los niños este componente lúdico les encanta y los mueve un poquito y no están sentados en la pantalla todo el tiempo, ¿no? El uso de mosaicos, que es esto, por ejemplo, haz una pregunta y todos mostramos nuestra respuesta, ¿no? Y el profesor puede ver en la plataforma las distintas respuestas de los chicos, o con formatos elaborados, no necesariamente una página en blanco, sino ya un formato elaborado, como por ejemplo preguntas sobre una rutina de pensamiento, ¿no? Y los alumnos pueden elaborarlas y mostrarlas tipo mosaico, o compartirlas, trabajarlas en la computadora y compartir su pantalla, ¿no? Y mostrar y explicar todo en tiempo real. Y existen una serie de aplicaciones, por ejemplo, Mentimeter, Kahoot, Slido, que yo comparto el enlace porque estas se pueden enlazar a la presentación con
comparto el enlace y en tiempo real los alumnos responden a la pregunta que yo les hago y todos podemos ver en pantalla cuál es esta retroalimentación que me está dando el grupo a la clase que acabamos de tener, ¿no? Otras herramientas como por ejemplo Whiteboardify, que mucho lo usamos para matemática, ¿no? Donde el profesor puede tener todo en pantalla todas las respuestas de los alumnos, cada uno de ellos va escribiendo sus respuestas, sus operaciones, etcétera, y el maestro lo puede ver en tiempo real. Y aquí más importante en matemática también no es el recojo de evidencias de 40 ejercicios, sino más que nada el ver cómo el alumno es capaz de sustentar esta explicación, este desarrollo, este problema que ha resuelto, por ejemplo, ¿no? Y en tiempo asincrónico, uso de las plataformas de la clase, como les decía hace un momento, el Classroom, el Meet, el Moodle o las carpetas compartidas que tenga con ellos, utilizarlas para que allí los alumnos suban sus trabajos. Esto ya es en un tiempo que no es real, sino en un momento libre, digamos, ellos suben sus trabajos, el maestro los revisa y allí voy teniendo evidencias también de lo que ellos comprendieron en esa clase, ¿no? Y pueden ir respondiendo preguntas que nosotros le hicimos. Puede ser que de manera colaborativa, en un Google Doc, por ejemplo, todos trabajen al conjunto en un documento que luego se lo van a hacer llegar al maestro. Ellos pueden ir recolectando estas evidencias también como parte de su documentación en su portafolio, y también los alumnos ya en tiempo asincrónico pueden utilizar herramientas como el Flipgrid, por ejemplo, para grabar audios, videos cortitos explicando, ¿no?, sus respuestas y así enviándoselas al maestro, Animoto, Powtoon, que conocemos también herramientas para que ellos creen videos cortitos y compartan lo que han aprendido, ¿no? O Google Forms, por ejemplo, para hacer alguna reflexión, alguna tarjeta de salida, ver cómo terminamos la clase, qué sugerencias tengo, qué comprendí, qué me resultó sencillo. Entonces, de esa manera, para el alumno podría ser esto último que menciono, una reflexión, pero para el maestro es una información importante que le ayuda también a ver qué ajustes necesita. Entonces, por eso lo importante de este recojo de evidencias constantes. Siguiente, por favor. Tenemos ahí un ejemplo de un Padlet. Aquí una maestra trabajó una lectura en clase y les pidió a los alumnos, les compartió el enlace del Padlet y les pidió que buscaran en la web una imagen que represente su comprensión de la lectura, ¿no? Esto era sobre datos estadísticos, etcétera. Y entonces, bueno, cada uno de los alumnos fue posteando allí, fue subiendo la imagen y después tienen, por supuesto, la oportunidad de sustentar qué les sugiere esa imagen, por qué la escogieron, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de cómo en tiempo real, digamos, podemos ir constatando que lo que los alumnos están comprendiendo. Seguimos con el dónde estamos. Recogemos información, pasamos a la siguiente, perdón. Recogemos información y con ello vamos a retroalimentar. Y aquí quiero detenerme un poquitito. Qué importante es el retroalimentar el trabajo de nuestros alumnos, ¿no? Esta es a ver, ¿cómo lo digo? Es el núcleo de la evaluación, es una de las prácticas más eficaces para que nuestros alumnos realmente comprendan. Y con un protocolo que tiene que ver con empezar por lo positivo, con lo que los alumnos han logrado, y luego decir cuál es la sugerencia, que es lo siguiente que ellos tendrían que seguir trabajando, ¿no? Una retroalimentación que debe ser hecha a tiempo, que debe ser comprensible, quiere decir amigable, una cosa por vez, me enfoco en una cosa por vez, lenguaje apropiado, específico, orientado en relación a los criterios, no retroalimento del aire, retroalimento en relación a los criterios, y debe permitir accionar, debe generar reflexión, no debe generar bloqueo, por eso es que empiezo con lo positivo, sino debe generar una reflexión. ¿Qué voy a hacer con esto que me dicen? Y aquí pasamos a la siguiente, por favor. Aquí algunas formas de lograrlo, ¿no? Las diversas estrategias que hemos mencionado para el recojo de evidencias en forma sincrónica, todas nos sirven para retroalimentar de manera oral en tiempo real. Para la retroalimentación de pares, qué importante, por ejemplo, asignar compañeros, quiénes van a observar a quiénes, y sobre todo siguiendo un protocolo de retroalimentación en línea que tiene que ver primero con compartir los objetivos y revisarlos con todos, los criterios a evaluación, perdón, escucharnos con los micrófonos apagados, identificar
al menos 2 logros en relación a los criterios y seleccionar un solo aspecto por mejorar, utilizando un lenguaje apropiado y respetuoso, ¿no? Un solo aspecto, por eso de enfocarnos en algo y no dar pues mucho que hacer, porque de lo contrario nos mareamos y no hacemos mucho. En tiempo asincrónico, en relación a lo que los alumnos... bueno, ellos pueden grabar, por ejemplo, en un audio o en un video. Perdón, aquí estoy aquí. Nosotros vamos a grabar en un audio o en un video utilizando algunas herramientas que ahí les menciono. Nuestra retroalimentación para los más pequeños. Para ellos además es importante ver a su maestro. En el caso de los alumnos más grandes puedo hacerlo por escrito, siguiendo un protocolo. Allí menciono, por ejemplo, un 3-2-1, que puede ser 3 reconocimientos de 3 logros, 2 preguntas, una sugerencia, ¿no? Un glow and grow, que es un poco en qué brillaste y en qué tienes que seguir creciendo. Y de esa manera siempre ir trabajando a través de distintos recursos que podemos emplear, el enviarle a los alumnos estos comentarios ya en tiempo asincrónico sobre el trabajo que ellos han realizado. Podemos utilizar estas herramientas que dicen aquí también Kaizena o Flipgrid, que tiene opción para escribir comentarios y opción para mandar a través de videos nuestra retroalimentación. También es importante aquí que utilizar, por ejemplo, las herramientas de Google Docs, ¿no? Si estoy en Google Docs o si estoy en la plataforma de clase, tiene opción siempre para añadir comentario. Entonces, utilizarla tanto para la retroalimentación del alumno como para la retroalimentación entre pares. Siguiente, por favor. Allí tengo unos ejemplos de cómo una maestra, de repente no se ve mucho, una maestra ha utilizado la herramienta Flipgrid para enviar tanto el comentario escrito como el oral, y también cómo ha utilizado, en este caso a la derecha donde se ve el amarillo, un trabajo propio de los alumnos para enviarle los comentarios privados, y privados porque son, bueno, la profesora puede elegir dárselo solo al alumno o darle al grupo, por ejemplo, ¿no? Puede hacerlo visible sobre lo que necesita mejorar. También tenemos, siguiente por favor, un ejemplo de retroalimentación de pares, ¿no? Como a través de distintas estrategias los estudiantes se retroalimentan. Qué importante allí es eso, porque además les hace ser más conscientes de los criterios de evaluación al poder mirar el trabajo de un compañero. Y finalmente, pasamos por favor, la reflexión de los alumnos, que hemos mencionado también, que es importante y que es parte de ese dónde estamos y parte de cómo llegamos, de a dónde queremos llegar. Nosotros para formar alumnos que sean autorregulados, debemos llevarlos a tomar las riendas de su aprendizaje, ¿no? Y esto implica que tomen decisiones sobre esto. Implica la competencia 29, gestionar su aprendizaje de manera autónoma, reflexionar para indicar, para identificar, para ser responsable de entender sus fortalezas y sus áreas por desarrollar. Siguiente, por favor. Y esto implica... Faltan 3 minutos para concluir, para que vayas. 3 minutos para pasar a preguntas. Perfecto. Entonces, gracias. Esto implica el que ellos puedan contrastar contra los criterios de evaluación cuáles son sus avances. Esta sería la autoevaluación, reflexionar sobre sus logros, sus áreas de oportunidad, establecer metas en relación a ello y accionar, ¿no? Y hacer un seguimiento. Esto nos permite el desarrollo de alumnos autorregulados, como lo dijimos, y también estas metas, por favor, es importante guiarlos para que sean cortas, para que ellos mejoren o digamos desarrollen más su autoeficacia, ¿no? A mayor autoeficacia hay una mayor motivación por aprender. La autoeficacia es este sentido que tienes de lo que tú eres capaz de hacer. Y si tienes una meta corta, la vas a alcanzar. Y si la alcanzas, te vas a sentir motivado a tener otra meta y a querer seguir aprendiendo. Entonces este es un hilo muy fino que podemos como maestros ir hilando para poder generar en los alumnos este interés por aprender. Y lo podemos hacer, y terminamos con estos ejemplos, ya sea a través de formatos de autoevaluación, con indicadores que los alumnos pueden crear o nosotros, metas que se deben ellos imponer. Tenemos ahí otro ejemplo, si pueden pasar por favor. Siguiente, ¿sí? Siguiente, ejemplos de diversas reflexiones que ellos pueden hacer. Allí tenemos otro. Lo importante aquí es también en la reflexión seguir el mismo protocolo de la retroalimentación. Empezar por lo positivo, por los logros, por lo que entendí, por lo que me gustó, y seguir por las preocupaciones, con las preguntas que tengo, por lo que quiero seguir mejorando.
¿no? Entonces, esto un poco a través de distintos formatos y lo podemos hacer si retrocedemos un poquito al anterior nada más, allí me indican, por ejemplo, en los archivos, en PPTs o en Words, puedo guardar algunas de esas reflexiones en base a preguntas que el maestro lance, o utilizar Google Sites o los Google Forms para poder, ya con los alumnos más grandes, ¿no? Ir guardando estas reflexiones en un diario de reflexión. Ahora sí pasamos a la siguiente, creo que es el último ejemplo que tengo. Siguiente, por favor. Un ejemplo para portafolio, donde ellos escogen una muestra de aprendizaje, hacen una reflexión sobre esto en relación a lo que ellos, a la meta que se habían impuesto, cómo les ayuda, digamos, a demostrar que están aprendiendo, que están mejorando, y estas reflexiones, tanto como las fotografías, de repente esas evidencias de trabajo, las pueden ir archivando en Google Slides, en PowerPoints, o también hay algunas herramientas virtuales, hay algunas de costo como Seesaw o Toddle, que tienen unas herramientas fabulosas para elaborar portafolios, pero hay otros gratuitos como Google Sites, como Wix, por ejemplo, que permiten que los alumnos suban sus fotografías y hagan sus reflexiones en relación a su aprendizaje y así lo monitoreando, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que nosotros podemos trabajar con nuestros alumnos a través de distintas herramientas e ir generando, digamos, estos espacios para contestar a nuestras 3 preguntas constantemente e ir privilegiando este rol de la evaluación formativa a lo largo de nuestra tarea educativa. Hasta allí sería, porque quiero cerrar luego con una pregunta final para los maestros, después que ellos nos hagan algunas preguntas. Ok, muchísimas gracias, Elena. Sí, justo, 40 minutos. Muy bien, vamos a pasar a... Aquí tenemos varias preguntas. Bueno, lo primero es, no me presenté al inicio, mi nombre es Patricia Escobar, soy docente del Departamento de Educación y estoy acompañando a Elena en esta presentación. Así que vamos a... Nos ha llegado varias preguntas, las voy a tratar de agrupar, Elena, y quizás podemos responder algunas de ellas, ¿no? La primera preocupación tiene que ver con las evidencias, ¿no? ¿Cómo se recogen las evidencias, ¿no es cierto?, en los diferentes niveles, pero ¿qué pasa si los padres no las envían, ¿no? Que puede ser porque no hay internet o porque simplemente el padre se olvidó de enviarla, ¿no? ¿Cómo se evaluaría en este caso cuando el profesor no tiene evidencias del aprendizaje del estudiante? Bueno, aquí en realidad es muy importante trabajar con los padres. Ellos tienen que ser conscientes del rol que tienen para acompañar la evaluación y el crecimiento, digamos, el aprendizaje de sus hijos, ¿no? No es que ellos son los que tienen que evaluar, pero digamos son un medio del cual nosotros podemos valernos para que sí nos hagan llegar estas evidencias. Sin ellas es muy difícil que nosotros podamos tener claro dónde se encuentran nuestros alumnos y por lo tanto poder retroalimentar, y como les decía, la retroalimentación es como el núcleo de toda la evaluación porque es lo que va a amarrar estas evidencias recogidas con la información que me va a llevar a tomar decisiones para mejorar. Entonces, si no tengo las evidencias, mal haría yo en dar una recomendación general de algo que realmente no sé si es, bueno, mal haría no, pero de repente no lo haría tan bien, ¿no? Podría dar unas recomendaciones generales de lo que yo espero que pueda ser difícil, pero sí necesitaría, digamos, al menos de repente no tanto la frecuencia, si es que es difícil para algunos padres, entiendo el tema del internet, que es no necesariamente para todos es tan fácil el tenerlo, a veces falla, etcétera, pero podríamos organizar con tiempos, ¿no? Cada cuánto, si se comprometerían a enviarlo, o todos tenemos teléfonos en realidad, si no tenemos internet, o no nos llega bien el internet, o una computadora de repente, pero los teléfonos sí, ¿no? Y es importante, por ejemplo, usar la función de fotografía del teléfono. Tomas una foto y esa es una evidencia. Y por el WhatsApp tú puedes enviarle un pequeño comentario sobre esa evidencia. Entonces sí hay otras formas, digamos,
Pero como maestro siempre lo que recomiendo es que no dejemos de lado este recojo y que debe ser constante, porque de lo contrario, si esperamos mucho tiempo, no sabemos por dónde nos estamos yendo y nos perdemos un poco. Es como sentarnos en el automóvil, prender el Waze, pero igual manejar de aquí, me voy a la Católica, pero ni miro el Waze y yo espero con ojos cerrados llegar y de repente cuando abro los ojos no terminé en la Universidad Católica, sino terminé, no sé, en Yoga y Plaza, ¿no? Entonces, ¿y cómo hago para regresar? Porque ya es demasiado tarde y ya no voy a tener tiempo para regresar. Entonces, sí es importante ir recogiendo esas evidencias en el camino. Ese es mi Waze, puedo hacer esa analogía. Es mi ruta, mi monitor, ¿no? Que me va ayudando a llegar. Ok, muchísimas gracias, Elena. Hay otro grupo de preguntas que tienen que ver con el tema de la retroalimentación, ¿no? Ujú. Ya nos has mencionado que la retroalimentación es un elemento medular en la evaluación formativa y justamente por ello es que hay una preocupación en cómo se puede hacer esta retroalimentación en contextos en contextos de zonas rurales, ¿no? Donde probablemente solamente existe la radio y los padres, como tú decías, solamente tienen celular, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer este trabajo donde puede ser que la señal no sea buena, donde no hay internet? Entonces, ¿cómo podemos trabajar el tema de la retroalimentación? Es importante que los alumnos reciban una información de retorno sobre lo que han logrado, sobre dónde están, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo pueden hacer los maestros? Como les decía hace un momento, sí es importante el uso de teléfonos, ¿no? De algún medio tecnológico, y creo que el teléfono es el más sencillo para poder enviar este mensaje al alumno en relación de repente a una fotografía, que los padres nos envíen de la evidencia de aprendizaje, un pequeño video del alumno haciendo una demostración de lo que buscamos que ellos nos demuestren, ¿no? Una fotografía que evidencie que está haciendo algún desarrollo, algo en relación a lo que nosotros nos hemos propuesto, y al ver eso, al verificar nosotros como maestros, pues enviarles por WhatsApp un audio de voz que al alumno lo va a motivar muchísimo, que el maestro le haga llegar un audio con su voz donde le indica qué es lo que ha logrado, ¿no? Qué sí ha logrado y cuál es su siguiente meta. Entonces, eso al alumno lo va a ayudar mucho a continuar y a enfocarse en lo que necesita mejorar. De lo contrario, como les decía hace un momento, es como avanzar un poquito a ciegas, ¿no? Entonces, sí es importante generar ciertos espacios. De repente entendemos que no siempre puede ser constante en el sentido de la tecnología que no siempre ayuda, pero utilizar otros medios. Y el teléfono en este caso nos ayuda mucho. Los audios de WhatsApp nos ayudan mucho. Los correos electrónicos nos ayudan mucho. Mandar un pequeño correíto con un par de líneas, siempre siguiendo el protocolo, por favor, en retroalimentación. ¿Qué se ha logrado y cuál es el siguiente paso? ¿No? Ambos son fundamentales. Uno para saber dónde está, que es la segunda pregunta que nos hacíamos, ¿se acuerdan? Y la otra para saber a dónde debemos ir. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Acá hay dos preguntas que me parece que están muy vinculadas, que tiene que ver en qué ayuda, ¿no? La evaluación formativa a la sumativa, ¿no? O sea, cómo la formativa contribuye a la sumativa. Y otra pregunta que tiene que ver mucho con esto es cómo trabajar con aquellos adolescentes que solo buscan cumplir con trabajos en los que se aplica la evaluación sumativa, ¿no? Y no le dan importancia a la formativa. Ujú. Bueno, a ver, ¿cómo la evaluación formativa nos ayuda en lo sumativo? Claro, el formativo, dijimos hace un momento, es lo que ocurre durante, ¿no? Y son las constantes lecturas que vamos a ir dando para encaminarnos dentro de este proceso de aprendizaje y enseñanza y asegurarnos que estemos llegando a la meta, pero siempre con la meta enfrente, ¿no? Para saber hacia dónde caminamos. Sin esa meta, que son los criterios de evaluación compartidos con los alumnos, de manera explícita, ¿no? Sin esa meta es difícil que nos esforcemos todos por llegar a ella, porque no sabríamos hacia dónde ir. Entonces, ese es el valor de la evaluación formativa, que nos informa constantemente
de hacia dónde debemos ir, dónde nos encontramos y cómo debemos ir llegando. Y la evaluación sumativa ahí es la llegada, es como cuando termino la carrera, meta, ¿no? Que no necesariamente es a final de bimestre o a final de año, puede ser al final de un proyecto, de una unidad, puede ser incluso hasta el final, de repente, si digo yo, de una semana, porque ya terminamos un proceso de aprendizaje sobre alguna temática en particular que esté trabajando, no lo sé. Los tiempos los podemos determinar nosotros. ¿Qué es para nosotros? ¿Cuál marca el fin de esta etapa? ¿No? Y hasta aquí, ¿cuánto quiero evaluar? Eso sería lo sumativo, pero para llegar ahí yo no debo llegar a ciegas. Yo ya debo llegar habiendo pasado por varias sesiones de aprendizaje que me han dado constantes lecturas de cómo hemos ido moviéndonos en ese camino. En base, por supuesto, o con base en nuestra meta final, ¿no? En nuestros criterios de evaluación que me dicen qué va a ser capaz el alumno de hacer en relación a las competencias o las capacidades que hayamos seleccionado. Y cómo trabajar con adolescentes, me decías que solamente le toman importancia a lo sumativo y no a lo formativo, precisamente revalorando con ellos este rol que tiene la evaluación formativa, que la conocemos además como evaluación para el aprendizaje, porque es una evaluación que promueve el aprendizaje. Si ellos son conscientes de este rol que tienen en promover estos aprendizajes, estas comprensiones en ellos, ¿no? Van a entender que cuando lleguen a esa evaluación sumativa van a llegar en óptimas condiciones, ¿no? Y que si durante el camino, digamos, ellos están flojeando, como decimos nosotros, ¿no? Procrastinando y esperan al final para simplemente estudiar y repasar, bueno, entonces nosotros como maestros somos nosotros los que estamos un poco equivocando el camino, porque no les hacemos ver o estamos basando toda nuestra evaluación final en una calificación y es por ello que ellos le dan la importancia a esa calificación, ¿no? Pero en el momento en que ellos se den cuenta que lo importante es lo que pasa durante, ¿no? En ese día a día que nos permite ir comprendiendo y que comprendan es lo más importante, al final lo otro cae de maduro, es simplemente una consecuencia de, ¿no? Que por supuesto les va a certificar hasta aquí quién logró, pero que no es, digamos, lo fundamental. Lo fundamental es cómo llegan, y para eso debemos contar con la ayuda de nuestros alumnos. Pero para ellos, como les digo, lo que pasa es que se desconectan, Pati. Los adolescentes se desconectan cuando no encuentran el sentido, cuando no se motivan, cuando no les importa esto que estamos haciendo. Y muchas veces eso pasa porque lo que estamos trabajando no está relacionado con sus intereses, con sus preocupaciones, y porque no está desarrollando su autoeficacia, que este es un concepto del cual hemos hablado también en esta presentación, ¿no? Y si nosotros estamos trabajando, tenemos esos elementos a la vista, ellos van a estar más motivados para poder seguir aprendiendo y querer ser parte de este proceso, ¿no? Gracias, Elena. Bueno, hay otro grupo de preguntas muy motivadas por el tema de la falta de conectividad, ¿no? Sabemos, ¿no? Que obviamente, o sea, muchas de las evidencias o muchos de los instrumentos que nos has proporcionado pueden usarse en contextos en los cuales definitivamente hay conexión, ¿no? Pero aquí hay un gran interés por ejemplo, nos dicen, el peor de los escenarios son aquellos en los cuales no hay ningún tipo de conectividad. Entonces, ¿qué estrategias se pueden adoptar en esos contextos, ¿no? O sea, no sería posible una evaluación formativa donde no hay conectividad, ¿no? Por ejemplo, una profesora dice que la mayoría de sus alumnos se ha ido a sus chakras, ¿no? Se han ido a sus chakras y por lo tanto no tienen internet donde están. Entonces, ¿cómo puedo hacer la retroalimentación en esos casos si no tengo más que la vía telefónica? Aunque tú ya has dicho que la vía telefónica es una opción, ¿no? Entonces, quizás podríamos dar algunas recomendaciones, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas. También, por ejemplo, hay un profesor de la comunidad nativa Cusil, ¿no? Del distrito de Cenepa, Condorcanqui, que él dice que lleva, dado que no hay conectividad, él lleva las fichas de trabajo a las casas de los estudiantes, ¿no? Y entonces en ese caso su preocupación es, bueno, yo les dejo las fichas, pero ahora, ¿cómo hago la evaluación? ¿No? Entonces creo que todos estos tienen el mismo tenor de la falta de conectividad, la falta de acceso a la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en esos casos, Elena? Claro, Pati, efectivamente, estas formas creativas que desarrollamos como maestros son las que nos tienen que seguir impulsando, ¿no?
definitivamente es un reto pensarlo si el colegio, si los alumnos no pueden ir al colegio, el colegio tiene que llegar a los alumnos. Entonces, efectivamente, incluso tocar puertas, ya lo he escuchado, es una realidad que también, que también tenemos, ¿no? Y tenemos que trabajar de esa manera. Si nosotros entregamos, digamos, las fichas de trabajo, lo que los alumnos tendrían que estar elaborando siempre, por supuesto, compartiendo el criterio, no solamente es la tarea, no solo es esto tenemos que hacer, no es solo la actividad, sino qué tienen que aprender de ella y qué tienen que ser capaces de hacer. Entonces, para que luego esa retroalimentación esté en relación a esos criterios que ya compartimos con ellos. Pero entonces, si hemos ido y hemos repartido, digamos, esas tareas o estos trabajos por hacer a nuestros estudiantes, también ponernos de acuerdo con los padres. Aquí esto es un trabajo de comunidad. Debemos desarrollar todos como comunidad una cultura de evaluación. Si no desarrollamos esa cultura de evaluación dentro de la comunidad, difícilmente cada quien va a querer ser parte. ¿Y qué es esta cultura de evaluación? Es querer tener un rol donde cada uno va a, como digamos, a ser fundamental, va a ser un agente fundamental para el logro de los aprendizajes. Todos vamos a colaborar en el logro de los aprendizajes, por lo tanto, si el maestro me está proporcionando las actividades, los padres de qué manera pueden compartirla también con los maestros luego, de repente, no sé, pueden organizar creativamente un sistema de recojo y reparto, etcétera, etcétera, donde este trabajo, el maestro una vez que lo recoge, ¿no? También puede hacerle llegar, ya sea a través de un mensaje cortito, un comentario, de todas maneras un comentario de lo que ha logrado. Si no, no estamos, en realidad, si no estamos enviando eso, o si no estamos dando esa retroalimentación, realmente ni el alumno, ni seguramente el maestro van a ser conscientes de lo que están logrando, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que en algún momento nosotros vamos a tener que reportar el aprendizaje, y en base a qué lo vamos a reportar si realmente en ningún momento ha habido un intercambio de información de cómo se ha ido en ese camino, ¿no? Entonces, esta cultura evaluativa, digamos, que debemos instalar en cada comunidad, pasa por el hecho de comprender que cada uno tiene un rol, en ser agente de promover estos aprendizajes, y que estos aprendizajes no se van a poder promover, no se van a poder instalar, no se van a poder desarrollar si es que nosotros no tenemos una información de ida y venida, ¿no? Lo que los alumnos deben aprender, que deben tener claridad: yo voy a aprender esto, muy bien, para esto el profesor, el maestro me propone tal experiencia, yo desarrollo esta experiencia y luego el profesor me cuenta con palabras muy sencillas qué es lo que he logrado y qué me falta por lograr. Entonces hago una siguiente tarea para un siguiente objetivo, pero ya estoy más cerca al desarrollo de mis capacidades, ¿no? La reflexión es algo que no se debe perder. Si perdemos esta oportunidad de reflexión, ahí es donde estamos, digamos, perdiendo la oportunidad de formar alumnos que se autorregulen. ¿Qué decisiones podrían tomar y cómo podrían reflexionar sobre su aprendizaje si no tienen un comentario de lo que están logrando, ¿no? Y para esto sí, es conversar con los padres. Hay que conversar con los padres porque de repente a ellos también, incluso he visto algunos maestros que han arreglado esto dándoles ejemplos de preguntas a los papás, ejemplos de preguntas que les podrían hacer a los hijos, y ejemplos no de respuestas, sino de comentarios que les pueden hacer como para motivarlos también, ¿no? en su aprendizaje. Es difícil la tarea, pero poquito a poco yo creo que podemos ir avanzando en ese sentido. De lo contrario, caemos en el riesgo de que se pierda, ¿no? Llega la información, pero no sabemos qué pasa con eso, ¿no? Muy bien, gracias, Elena. Hay otro grupo, lamento que no se puedan responder todas las preguntas. Voy a englobar aquí un grupo de preguntas que tienen que ver con el nivel inicial. Hay mucha preocupación por el nivel inicial, ¿no? Con respecto a los instrumentos, a cómo retroalimentar en el nivel inicial cuando se tiene niños de 3 años, 4 años, ¿no? Entonces, quizás puedas hacer ahí algún comentario sobre cómo retroalimentar o cómo trabajar la evaluación formativa en el nivel inicial, ¿no? Sí, claro. Aquí, como lo mencionamos también en la presentación, si contamos con los medios virtuales, ¿no? O los teléfonos, lo importante es, los niños son muy visuales y muy de movimiento, ¿no? Y de juego, por supuesto. Entonces, lo que
podemos hacer los maestros es, podríamos generar nosotros, crear nuestros mismos videos, ¿no? Con los aprendizajes que buscamos, no olvidándonos nunca de compartir al inicio qué cosa estaremos aprendiendo hoy, ¿no? Pero y mandarlo a través del medio que dispongamos, pero sí debe ser mucho, promoverse esta interacción a través de los videos, de los audios, de los enlaces que podamos enviar a los alumnos. Hay muchos videos en YouTube que son muy ricos, digamos, en aprendizajes a desarrollar, y luego enviarles las preguntas a los padres. Acá tenemos que trabajar muy de la mano también con los padres, ¿no? Ellos van a ser nuestros mediadores principales y definitivamente a ellos enviarles, como les decía, estos ejemplos de preguntas, ellos disponer también este espacio de aprendizaje para ellos, tranquilo, con los recursos que los niños necesiten para jugar y donde puedan escuchar realmente este video de los maestros o reproducirle esta intención que tienen los maestros y poderles hacer llegar el comentario, ¿no? Ahora, claro, definitivamente con herramientas tecnológicas esto es mucho más sencillo. Como les mencionaba, hay una serie de apps que los maestros pueden utilizar para grabar su voz, para grabar sus videos. Los alumnos también en las plataformas hay plataformas muy amigables para que los pequeños puedan grabar sus videitos cortos, cantar, moverse y explicar así sus comprensiones, ¿no? Pero en el caso de los pequeños, lo importante es que no se pierda el vínculo. Ellos necesitan generar este vínculo con su maestra, porque si no es lo que me manda no sé quién, que no conozco y que no me importa, ¿no? Entonces sí, la maestra o los maestros deben tratar de estar presentes de alguna manera, y para eso lo importante, una llamada telefónica de repente, también es importante para que escuchen su voz y para que escuchen las recomendaciones y las puedan tomar sobre lo que ellos necesitan aprender, ¿no? Y sobre este mismo nivel de educación inicial, vamos a hacer dos preguntas finales porque ya estamos sobre la hora. ¿Tienes alguna recomendación de plataforma o de instrumentos de evaluación en este sentido, en el nivel inicial? Sí, en el nivel inicial, bueno, existe esta plataforma Seesaw, que no sé si la conocen. Es una plataforma que tiene algunos componentes gratuitos que se pueden aprovechar. Se baja la aplicación, la enlazas a tu cuenta de Gmail, podría ser, es más sencillo enlazarlo, y tiene aplicaciones de videos, de audios, para que los niños toman fotografías, por ejemplo, a sus trabajos y los suban, y es muy amigable, es como un Facebook para bebés. Es muy, no para bebés, pero para niños pequeñitos, ¿no? Y es muy interactivo, y es muy sencillo para que ellos lo puedan usar y compartir así sus experiencias de aprendizaje, incluso para que creen un portafolio, ¿no? Con las fotos de las evidencias de su aprendizaje, donde también los papás, por supuesto, pueden colaborar. Esta es la herramienta Seesaw. También pueden utilizar en Google, pueden utilizar que en su cuenta Gmail, es gratuita, y allí pueden utilizar el Drive, que es la carpeta, digamos, que tiene, donde pueden ellos guardar allí los distintos archivos de los videos, por ejemplo, y compartirlos con los alumnos, con los estudiantes, ¿no? Hay otra plataforma que también es de paga, que es Toddle, donde también sí, Toddle, donde los alumnos pueden también tener una especie de aula virtual, ¿no? Y por supuesto, Elena, sí, perdón que te interrumpa. ¿Puedes deletrear el nombre de las aplicaciones que has dicho? Porque como has mencionado, algunos no están pidiendo. creo que está en alguna, ya, ok. A ver, me perdí acá. Seesaw es SEESAW. Esa es muy buena y es una plataforma muy amigable. Tiene varios componentes gratuitos y bueno, ya si se necesita de repente para más alumnos, etcétera, o actualizar más funciones, ya hay una paga que ahí hay que hacer, ¿no? Después está en aulas virtuales. También está el Moodle, pero bueno, ya no sería para pequeños. El Toddle, también Toddle, para los portafolios, para que ellos puedan guardar sus portafolios y documentar sus evidencias de aprendizaje, que es básicamente lo que queremos con ellos, ¿no? Para poder darles la retroalimentación que necesiten y nosotros poder grabar los videos que ellos necesitan escuchar
para poder seguir avanzando en sus pequeñas metas, en sus metas cortitas, y subir la evidencia nuevamente del siguiente aprendizaje. Entonces, todo te ayuda, por ejemplo, para organizar esos portafolios. Eso podría ser para los más pequeños. Flipgrid también, está con ayuda de adultos, ¿no? Que sí le ayuda al maestro el grabar y enviar sus videos para que los alumnos puedan escucharlos. Y hay algunas otras aplicaciones, y también hay que explorar, y recomiendo mucho en esto, Patti, explorar en el Google Chrome. Hay una serie de extensiones, ¿no? Y hay que ir explorando con equipo de maestros estas extensiones, cómo nos ayudan a, digamos, a darle un plus a nuestra cuenta Gmail, a nuestro Classroom en Gmail, a cualquier herramienta de Gmail que podamos tener. Y son, por ejemplo, esta que les mencioné hace un momento de Slido, también que te permite hacer preguntas inmediatas, ¿no? Por ejemplo, ahora podríamos hacer una pregunta y que de manera estadística todos contesten, y vamos a ver en tiempo real cuál es la respuesta, ¿no? Y es dando un clic, muy sencillo. Entonces, así podemos ir buscando diferentes extensiones en Chrome que nos ayudan, y algunos son como más lúdicos, más para los pequeños, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Elena. Bueno, ya estamos concluyendo. Yo le voy a ceder la palabra a unos segundos a Elena para que se despida, ¿no? Y luego me despido y luego los invito a una encuesta. Elena, unos 2 segundos para despedirte. 2 segundos. Bueno, yo quería mostrarles la diapositiva final. Bueno, con los 2 segundos creo que ya no me alcanza, pero no sé si ya no se puede compartir. Bueno, yo les quería terminar un poco con una reflexión como docentes para poder, gracias, la última, no, la penúltima, la anterior, perdón, una reflexión personal, ¿no? Y esta es precisamente uno de los formatos que le decía que podíamos nosotros manejar, y esta me ayuda mucho en las presentaciones porque es ver, a ver, como maestro, en este caso, ¿qué debo continuar? ¿Qué de lo que estoy haciendo forma parte de una perspectiva formativa y debo seguir implementando sí o sí, ¿no? Parar un poco a ver, ver qué cosa puedo abandonar, qué cosa no es de lo que hago, no está necesariamente promoviendo el aprendizaje, promoviendo una evaluación para aprender, ¿no? Y empezar. ¿Qué prácticas debo iniciar? ¿Debo ya sobre la marcha empezar a implementar a partir de un tiempo ya pronto, ¿no? Para promover el desarrollo de alumnos autorregulados. Entonces quería proponerles un poquito esta estrategia, que es continuar, parar, empezar, para que también es como un protocolo que me sirve para reflexionar, empezando desde lo positivo, ¿no? Porque empiezo desde de mi práctica docente, qué cosas sí estoy haciendo que valoro, que son mis fortalezas, y luego me voy hacia el siguiente paso, ¿no? ¿Qué cosa dejar de hacer y qué puedo empezar a hacer? Bien, entonces, muy agradecida con todos, con sus preguntas, con sus aportes, porque entre todos enriquecemos. Esta es una tarea que día a día vamos aprendiendo, no nos abrumemos. Como maestros lo que tenemos que hacer es seguir siendo investigadores de este aprendizaje en relación a este recojo de evidencias constantes, ¿no? Retroalimentadores de toda, dándoles esta información a los alumnos para promover sobre todo su reflexión, ¿no? Recoger evidencias una vez que hemos compartido los criterios, y retroalimentar a nuestros alumnos sobre sus procesos para que ellos puedan, para promover en ellos su reflexión y desarrollar así su autonomía. Aprovechemos este espacio para que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas que los lleven realmente a formarse como alumnos autorregulados. Y la evaluación es un espacio muy rico para hacerlo. En la última diapositiva lo que tenía esto es una serie de apps que pueden utilizar un poco para que exploren en sus tiempos libres. Lamentablemente todo lo ponen siempre en inglés, no encuentro nada en español, y sería buenísimo que lo que encontraran lo pudiéramos compartir y crear esta comunidad de aprendizaje también entre nosotros y compartir buenas prácticas, ¿no? Porque todos estamos en esta tarea de querer formar mejores alumnos. Y ustedes están aquí hoy en día porque es lo que quieren, y eso agradecemos y valoramos mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Quería agradecer a las 1.504 personas, profesores, que se han conectado el día de hoy, y no quería dejar de mencionar los lugares desde los cuales nos han acompañado, ¿no?
Marcial de la Cruz, del centro poblado de Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque. Isabel Arévalo, de Laujel San Martín. Margarita Javes, de Cajamarca. Anthony Julca, de Huaraz, Ancash. Marisabel Llerena, desde Chilete, Contumazá. José John Top, de el Colegio San Francisco Limabamba, Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas. Otto Yolvi, desde el Colegio San Antonio de Padua, de Macuash, Asunción, Ancash. En realidad nos han acompañado desde diferentes regiones, ¿no? Orly, de San Martín, Tarapoto. Urbano Pedrosa, desde Cayayuc, Cutervo, Cajamarca. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos desde las comunidades nativas de Cusil, del distrito de Cenepa, de Condorcanqui, ¿no? Y finalmente los invitamos, por favor, a responder esta encuesta, sin olvidar los puntos centrales de la presentación de Elena, ¿no? La evaluación formativa lo que intenta es acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como elementos centrales la retroalimentación, la participación del estudiante, ¿no? El tema de las evidencias y la construcción conjunta de criterios de evaluación o comunicación de criterios de evaluación para que estas evidencias sean más pertinentes y estén acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje y dejar de lado, ¿no? De alguna u otra manera, la evaluación como sinónimo de medición o como sinónimo de calificación. Muchísimas gracias. Los dejo en nombre de la Facultad de Educación y del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los invitamos al 8º webinar. Estén atentos, por favor, y por favor respondan las encuestas. Muchísimas gracias.